Dios los bendiga. Digno es el Señor, ¿pero de qué? Amén. De que cambies tu vida, de que des las primicias de tus bienes, de que dejemos de hacer cosas que no convienen, de que le echemos más ganas, de que nos pongamos a estudiar más, de que hagamos las cosas con más excelencia, de que hagas crecer tu ministerio, de que hables más públicamente de él o de que es digno, ¿no? De que nosotros no nos veamos tanto, él se vea más en nuestras vidas, de que nos autocontrolemos. Es digno, pero no es fácil, ¿verdad? Hay que pensar lo que dicen las canciones, yo creo que no nada más cantarlas, sino decir, bueno, ¿de qué es digno Dios? De que lo pongamos primero antes de nosotros, ¿no? De que nos concentremos más en sus cosas y menos en las nuestras. Que a final de cuentas eso cuenta para tu propia bendición. Porque si eres un canal de bendición, entonces lógicamente la bendición pasa por ti, el agua pasa por ti, la fuente viene de atrás, pero eres un canal por donde pasa esa agua. Entonces digno es Él de todas esas cosas. Algo que también me dijo ahorita Dios mientras estábamos cantando, porque se hablaron bendiciones sobre tu vida, pero a veces nos cuesta recibir esa bendición, ¿verdad? A veces nos cuesta decir, bueno, ahora yo no soy digno de recibir esto porque, o no soy digno de recibir lo que ha de venir por mi comportamiento. Bueno, te voy a decir una cosa, lo que tienes ahorita no fue porque antes sí te portaste bien y te portaste lo mínimo suficiente bien como para recibir lo que tienes ahorita. Bueno, no, ni eso cumpliste los requisitos para recibirlo. Entonces, si tienes ahorita y no fuiste digno, entonces créelo que puedes recibir más adelante no siéndolo. Sin embargo, sí es bueno que nosotros nos pongamos en un lugar de bendición, donde podamos recibir de esas promesas, porque son, y lo platicamos mucho aquí, son principios. Así como en los naturales hay principios espirituales. Entonces, claro que hay que ser mejores, pero no te sientas que no puedes recibir por tu condición, porque sí puedes sentirte de esa manera. Correcto, Dios nos hace dignos. Hace muchos años, la gente pensaba, específicamente, en este caso voy a hablar muy específicamente de los griegos. Pensaban que los rayos, el sol, el mar, la tierra, el viento, la lluvia, venían como resultado directo de uno de algún ser divino, vamos a decirlo así. Lo que luego vinieron a ser conocidos como dioses. El dios del trueno, Zeus. La diosa de la sabiduría, Atenas. El dios del sol, Apolos. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta definición de Dios que ellos tenían en aquellos momentos es el tipo de definición de Dios que la persona secular actual, llamémoslo ateo o agnóstico, tiene de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. De repente un día me imagino que en la Grecia antigua tronó y un compadre se volteó a ver al otro y le dijo, oye, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? No, pues seguramente fue un ser divino.
Pero hay un argumento que se llama, que nosotros lo conocemos como una falacia. Sin embargo, es el tipo de argumento que utiliza el ateo o el agnóstico para decir, ese es el tipo de Dios en el que tú crees, ese tipo de Dios. Sin embargo, hay unas diferencias claves que separa ese tipo de Dios al Dios de nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Porque te vas a presentar con este tipo de objeción. No, es que tú crees en un Dios, pero, o sea, más bien, la explicación que le das a estas cosas se las atribuyes a tu Dios, pero dale cierto tiempo o dale más tiempo a la ciencia y luego la ciencia va a venir a explicar eso que tú no conoces ahorita, así como la ciencia vino a explicar cómo funciona un rayo y dejamos, o sea, y desde ese momento descartamos a Zeus. Ya no necesitamos la explicación de Zeus, ya podemos atribuirlo a la fuerza electromagnética y de estática y todo lo que sucede alrededor en la atmósfera, cómo se comunica con la Tierra y sucede este tipo de descarga y ya podemos explicar o darle una explicación natural a lo que es el rayo. El Sol ya también sabemos lo que es un tipo de estrella que tiene fusión nuclear, etcétera, etcétera. Ya no necesitamos Apolos para decir que va en un caballo, un carruaje arrastrando al Sol, ¿verdad? Y que lo lleva, le da la vuelta. Ya podemos, la lluvia, ya sabemos que no es Huitzilopochtli o quién era. Tlaloc, no sé quién era, ya sabemos que si bailas no vas a traer la lluvia, que son fenómenos naturales, etcétera. Entonces, dale cierto tiempo a la ciencia y vamos a venir. Y va a explicar lo que no entiendes. Ese es conocido como el argumento del Dios de los huecos. En inglés, God of the Gaps. El Dios de los huecos. Para los huecos o porciones que no conocemos, esa es la explicación. Pero una vez que entendemos cómo funciona el rayo, se cierra el hueco, you close the gap, y ya no necesitas esa explicación. Eso es Dios para el ateo. Sin embargo, la diferencia clave de ese tipo de dioses con nuestro Dios es que esos dioses fueron creados a partir del universo. Una vez que comenzó el universo, comienzan ellos después del universo y empiezan a regir el universo. La diferencia es que el Dios de la Biblia, y dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No dice en el principio Dios creó las porciones de las cosas que no podemos explicar. No dice eso. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo el show. Y nos dio el sol y la lluvia y el agua y el mar y los truenos y todo lo demás. Hay un ejemplo que me gusta mucho. Que te ayude a entender muy bien esto. Bueno, hay dos ejemplos, pero que les voy a platicar el día de hoy. Uno de ellos es la explicación, por ejemplo, del motor de un automóvil Ford. Cuando tú entiendes la combustión interna, que es la explicación científica, la combustión interna de un motor Ford, empiezas a entender cómo funciona, cómo actúan los pistones y los cilindros y el árbol de levas y cómo entra el combustible y sale y los tiempos que tiene el motor, etcétera. Pero eso no descarta o no quita la necesidad de que haya tenido que haber existido Henry Ford. Porque son dos tipos de explicaciones distintas. Tanto necesitamos la explicación de Henry Ford para el motor Ford y el vehículo, por ejemplo, el modelo T, como necesitamos la ciencia
O Henry Ford necesitó la ciencia para poder construir y ensamblar el motor o el modelo T. Ese es un ejemplo muy sencillo, que uno no quita al otro. Ya no, de hecho, simplemente hace más interesante a Henry Ford, como Isaac Newton. Isaac Newton no necesitó, o más bien él no dijo, cuando descubrió la ley de la gravedad, no dijo, ya no necesito a Dios porque ya entiendo la ley de la gravedad. Al contrario, fue una razón para creer más en Dios y decir, la brillantez de la mente de este Dios que hizo las cosas de esta manera, que atrae un cuerpo, puede atraer a otro mediante este método, y que hay una constante que rige esta gravedad, y que que la misma gravedad tiene una fuerza límite, y que tenemos, o sea, todos los estudios que luego vinieron a salir después de esa explicación, que él descubrió esa ley. No que haya inventado la ley, sino descubrió la ley, pero no lo alejó de Dios, al contrario, lo acercó. ¿Por qué? Porque, de hecho, no debemos de tener miedo de estudiar la ciencia, porque la ciencia, hermanos, apunta hacia Dios, no te aleja de Él. Entonces, ¿por qué les menciono esto? En gran parte porque las universidades y las escuelas, sobre todo las personas que apenas van para las universidades, o si conocen a alguien, es bueno que los empiecen a instruir de esto, porque la mayoría de los jóvenes en las universidades no creen o piensan que el creer en Dios te va a limitar de poder crecer mentalmente o físicamente, económicamente, etcétera, etcétera. Y es todo lo contrario. O sea, piensan, it's gonna hinder me de lo demás. O el bullying sí es muy fuerte, y van a llegar y te van a tratar de desalentar y decirte, ¿cómo es posible que creas esto? Es como los griegos, los que creían en los dioses, pero no es el mismo tipo de Dios. Vas a recibir este tipo de ataques, y es necesario que tengas armas y que tengas argumentos para poder combatir este tipo de objeciones. Y así como hay sin fin de objeciones que vas a recibir, pero se me hace uno muy importante, porque ¿por qué nuestro Dios y no otro Dios? Bueno, porque no están en el mismo nivel. Nuestro Dios precede, y lógicamente no estás cometiendo suicidio intelectual, porque el cristianismo es una explicación racional. No es una explicación de la definición de fe que le da el mundo, que es no tengo evidencia, simplemente voy a creer. Eso no es la fe. Es a partir de la evidencia que tenemos, cuál es la explicación lógica. Y el cristianismo, por mucho, y ahorita nada más estamos así desempolvando un poquito el tema, pero por mucho se lleva a cualquier otro tipo de explicación que el mundo ha tratado de ofrecer, pero que la gente es muchísimo más propensa a decir, no, pues es que cualquier explicación es suficiente antes que Dios. Pero eso es fe ciega, no lo que ellos nos atribuyen a nosotros. Entonces, en pocas palabras o en conclusión, el argumento de que Dios es solo un invento para explicar las cosas que no entendemos es una falacia. Dios es la explicación que utilizamos para las porciones que no conocemos y que sí conocemos. Las dos, ¿ok? La ciencia no te aleja de Dios, sino que apunta hacia Dios. Y el cristianismo es un sistema de creencia racional y no una explicación temporal en lo que encontramos algo mejor. Entonces, aguas con con los argumentos que presenta el mundo, porque una vez que, de hecho, siquiera nada más con preguntarles, se les cae su argumento. Si alguien viene y te dice esto, es tan sencillo como que les digas, bueno, ¿y qué te hizo llegar a esa conclusión? Explícame por qué crees lo que crees o cómo llegaste a esa conclusión. Ya no te van a poder contestar. Porque también es algo nada más que escucharon por ahí, un catchphrase que escucharon por ahí y ya nada más lo están repitiendo. Pero ese tipo de preguntas que tú le hagas ayudan mucho, porque ayudan a sacar a la luz las suposiciones que las personas tienen. Entonces es una
ahora sí, una pequeña capsulita de un tema muy importante, que es el tipo de temas en los que se concentra la apologética, que es presentar defensa de la esperanza que tenemos en nosotros, lo cual estamos mandados a hacer y no tengamos temor, al contrario, enfrentemos estas preguntas. Si no sabemos, podemos decir, no tenemos que contestar en el momento, podemos decir, déjame investigar y regreso, pero investiga, no tengas temor. Yo me dedico a esto casi todos los días y por años ya, y créeme que si algo apunta hacia un Dios creador, la lógica apunta hacia un Dios creador, y todo lo que vemos apunta, como dice Romanos 1:21, todo lo que somos inexcusables, todo lo que vemos apunta hacia Dios. Bueno, espero que les haya servido y espero poder seguir platicando este tipo de temas más adelante.